oscuridad, clamé por ayuda, mis fuerzas caían, mi alma estaba muda. Entonces oí... Muy buenos días a todos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos una vez más a Radio en Familia. Estamos aquí con nuestros invitados de siempre y el día de hoy vamos a estar platicando acerca de un tema muy especial y muy recurrente, pero ciertamente muchas veces no le damos importancia. Pero el día de hoy vamos a profundizar un poquito sobre este tema, el cual se llama el poder del arrepentimiento, ¿verdad? Prepárate porque este mensaje puede ser para ti. ¿Amén? Oye, pero antes de comenzar en esta historia, entrémonos a un testimonio, ¿verdad? A una persona que lleva años y pues ya está muy grande el día de hoy, si no me equivoco ya falleció. Pero su historia, o esta persona se llama Lee Strobel. Lee Strobel era un periodista muy reconocido en Estados Unidos, que trabajaba como editor legal del periódico de Chicago, ¿verdad? Esta persona tenía una carrera prometedora, le iba bien en su trabajo, básicamente era un prodigio, de tal manera que sus compañeros decían, pues ¿sabes qué? Esta persona es exitosa, así de simple. O sea, para ellos era la persona más exitosa que podía haber, porque hacía perfectamente bien su trabajo, no había fallos, y cada artículo que describía o que investigaba, le atinaba perfectamente, a pesar de que tan complicado sea. Ahora, eso era en su trabajo, eso era en su lugar de comodidad profesional hablando. Pero en su casa era diferente, puesto que en su casa nos dice la historia, que de hecho él mismo nos cuenta, que para él estaba 100% convencido de que no existía Dios. Él decía, ¿sabes qué? Soy ateo y yo no creo en nada de eso, y 100% y nadie me saca de esto, ¿ok? Era orgulloso en su inteligencia, en su trabajo, en todo. Claro, era muy bueno en lo que hacía, pero se mantenía en eso. Pero ¿por qué menciona esta parte de su vida? ¿O por qué lo menciona? Puesto que en su familia resulta que su esposa se convierte al cristianismo. Su esposa se convierte al cristianismo. Y uno diría, wow, qué contradictorio, ¿verdad? Es algo muy contradictorio. Bueno, estaba en crisis su matrimonio por esta misma razón, porque su esposa era cristiana, porque su esposa quería y siempre quería ir al templo, o en su casa leía la palabra, o oraba por sus hijos y por su esposo, y él se molestaba. Era un choque diario entre él y su esposa, uno tras otro, y eso dificultaba su matrimonio, ¿verdad? Tanto de él como de ella. Claro, era tropiezo, y discutían todas las noches. Entonces él se iba a acostar, ya saben, con mal humor, enojado, y ella triste, desesperada, estresada, ¿no? Y creo que yo no soy casado, pero aquí enfrente mío, pues sí, es un matrimonio, ¿verdad? Y no creo que una discusión de pareja es algo muy leve, ¿no? Algo tan fácil de digerir, muy fácil, ¿no? ¿verdad? A veces hay molestia en el corazón, ¿verdad? Descontentos, ¿verdad? Pero menciona que este hombre, Lee, pues eso le pasaba a fin de cuentas. Y bueno, no solo es eso, sino que con sus hijos, pues como tanto tiempo se dedicaba a su trabajo, pues ni tiempo le daba con sus hijos. No tenía una relación estable con sus hijos. Por lo tanto, si estaban o no estaban sus hijos, perfecto. O sea, no había una intención. Y si algún día había una intención, sus hijos no le hacían caso porque nunca había una interacción entre ellos, ¿verdad? Una convivencia, esa es la palabra. Ahora dice, un día, cuando todo esto sucedía, Lee intentó decir, bueno, ¿sabes qué? Tú eres cristiana, o sea, su esposa, tú eres cristiana, ok, yo te voy a demostrar de que tu Dios no existe. Voy a hacer lo posible para decir que tu Dios no existe. Hacerla convencer a su esposa de que regrese y se arrepintiera de lo que hizo. Qué fuerte, ¿verdad? Sí. Qué fuerte.
Así es. Pero en ese momento su esposa aceptó el reto. Le dijo, está bien, demuéstrame. Y como es un buen periodista, es un buen investigador y le sabía todo bien en lo que investigaba, él se esforzó a investigar y hasta viajó en otros lugares, hasta el mismo Israel fue, para investigar. Dice, pero mientras más investigaba, más se daba cuenta de que la verdad estaba en Cristo. O sea, él nos cuenta, sí, es muy extensa su historia, pero él nos cuenta en resumen de que mientras más investigaba, más chocaba con su vida, más chocaba con sus ideales, más chocaba con decir, es que parece Israel, pero o sea, luchaba contra sí mismo. Era una lucha muy fuerte. Y entre eso, y entre que su esposa oraba, entonces, todas las cosas estaban haciendo algo en el corazón de este hombre, ¿verdad? Entonces dice, ese corazón orgulloso, y hasta él lo dice, mi corazón tan duro se sentía confundido, se sentía más receptivo a lo que yo estaba investigando, a lo que a mí me estaba tratando de hacer en contra de él. Y dice, era tanta la dureza, pero mientras más investigaba me di cuenta de que no podía seguir con esto. Estaba raro. Yo estaba equivocado. Dice, la dureza que cargaba se quebró poco a poco, hasta que en 1981, en un momento de honestidad, reconoció su necedad ante Dios. Y dice su historia, su testimonio, que ahí se arrodilló, se arrepintió, lloró, porque dice, ¿por qué no me di cuenta antes? ¿Por qué tardé tantos años en darme cuenta que tú eres real? Entonces, así pasa muchas veces en la vida de las personas que escuchan la palabra de Dios, que pueden escucharlos en las calles, pueden escucharlos en YouTube, en Facebook, en redes sociales, o en la radio, en la televisión, o en un lugar donde sea que lo hayan escuchado. Y muchas veces dicen, no creo. Muchas veces dicen, no es importante, no es para mí. O, mi familia, mi esposa, mi esposo, mis hermanos creen, pero yo no es para mí. Pero este hombre, no solo aquí termina su historia, sino que cuando él, dice su testimonio, cuando yo reconocí a Cristo en mi vida, empezaron a cambiar muchas cosas. Empezaron a desaparecer. Primero, desapareció el conflicto con mi esposa. Segundo, si ya de por sí me iba bien en lo del periodismo, ahora había oposición, pero me iba mejor. Había oposición de a lo que yo lo tenía antes, dice, pero me fue mejor. Y tercero, ahora sí tuve una relación con mis hijos. Cambió todo. Y de hecho, a base a su investigación, creó un libro donde él asegura a través de todo lo que investigó de que Cristo sí existió y de que Él es real. O sea, todo eso que investigó para ir en contra de Dios, ahora lo utilizó para el Evangelio y para demostrar la existencia de Cristo. Imagínense cómo Dios cambió todo en la vida de un ser humano. Y eso logró más bendición para más personas. Y dice la historia que a través de este libro mucha gente se convirtió al cristianismo. Aleluya. Entonces imagínense, un solo hombre, un solo ateo, una sola persona que estaba en contra de Dios, Dios lo transformó. Ahí creo que había un propósito en el cual tenía que él tener que verse en esa forma de vida para que pueda poder hacer ese encuentro con el Señor. Claro. Porque podía haber palabras, podía haber exhortación, podía ver a su esposa buscando al Señor. Y yo creo que a través de su esposa habían milagros, bendición. Sin embargo, él no podía ver más allá. Está cegado. Claro. Él no creía. Él en su... Hasta él mismo lo reconoce.
En mi necedad no veía a Dios. Se hacen soberbios. En mi necedad no veía a Dios, porque decía, es que por mi inteligencia, por mi capacidad, porque era un buen periodista, eso nadie se lo negó, era perfecto y profesional en su trabajo, pero él sabía que faltaba algo. Claro. Y era la primera vez, dice, que sintió la paz y el gozo del Señor. Y creo que ese es un gran testimonio para tanto nosotros, ¿verdad? Amén. Como para el oyente, de que sí es posible al acercarse a Dios, aun cuando uno se sienta que no está paz, o uno se sienta que hay una pelea, y sí es posible para aquellas personas que oran por sus familiares que no creen en Dios también, porque habrá mucha gente orando por sus hijos, por su matrimonio, por sus hermanos o hermanas, sus tíos o quien sea, que no creen en el Señor, y ustedes le hablan del Señor. Y para esas personas ese testimonio también es de fuerza, porque no nos dice la historia de la parte de su esposa, ¿verdad? Pero lo poco que nos mencionó el señor Lee de su esposa es que ella oraba, ella se comportaba como cristiana, ella estaba dando un buen testimonio y ella seguía interviniendo en intercesión, en oración hacia su esposo. Y miren lo que logró, esa insistencia, esa fe, esa lucha. Y yo creo que eso no es fácil. No es fácil. Pero ¿cuántas veces habrá pasado discusiones en su familia? ¿Cuántas veces habrá pasado tristezas, noches solas, llorando sola? No lo sabemos. Solo ella y su esposo tal vez lo sepan, pero nosotros no, ¿verdad? Pero siempre el Señor busca una forma, un medio para salvar a las personas. Claro. Entonces yo creo que este medio, a pesar de que era un buen periodista, a la final sí le faltaba algo. Es como los que tienen dinero, pueden tener dinero y placeres y todo, pero siempre hay algo que les falta a esas personas. Claro. Y es el conocer a Cristo, a tener esa apertura de reconocer en su vida que hay una gran necesidad. Claro. Y yo creo que en medio, lo que él pudo constatar a través de la investigación, a la final se dio cuenta que el Cristo que su esposa adoraba era el que le hacía falta a él. Pero fue una gran travesía, considero que es una gran travesía. ¿Qué opinas acerca de esta historia del señor Lee? Pues que es una historia que pues a un inconverso le va a ser muy difícil de creer. Claro. Pero pues sabemos nosotros que el poder de Dios lo puede todo, ¿no? Amén. Y cuando Dios llega a tu vida es imposible resistirse y descubrir verdaderamente lo que es y lo que representa Dios en cada uno de nosotros. Así es. ¿Y a ti en este caso qué se te quedó de ese testimonio? Pues que es bueno la acción de la esposa, porque ella fue la que permaneció en la oración, y yo me imagino que ella le pedía mucho a Dios por su esposo, Sí, porque ha de ser una lucha en el hogar cuando tu esposo no quiere creer lo que tú crees y lo quieres llevar por el buen camino, pero no quiere entrar. Entonces es una división que hay, y también los hijos pues se pueden ver afectados en esa situación. Claro. Pero vemos que a la final el Señor le da el triunfo a ella, porque Él acepta y reconoce que verdaderamente existe Dios. Así es. Y de paso ayudó a otros. Ayudó a No, claro, Claro. Así fue de bendición también para otros. De bendición. Es una gran historia, la verdad. Oye, y aquí nos recuerda en un salmo que usted, ¿verdad? El Salmo 51, 17, donde nos dice: el corazón contento y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y me imagino que en esos momentos, en esa tristeza, en esa humillación, Dios habrá visto el corazón de su esposa. Y llegó y dijo: está bien, yo haré de mi parte. Claro, tuvo que llegar su tiempo, porque llegó su tiempo. Sí. Pero resultado, hubo resultado. Y uno mayor de lo que hasta ni él podía decir. Así es. Oye, entonces, la Biblia nos dice en Hechos 1.13, Hechos 13, 19, así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿verdad? Entonces, el arrepentimiento no es solo decir, lo siento, no viene simplemente de esa palabra. Realmente el arrepentimiento viene del hecho de cambiar de mentalidad, cambiar de parecer, cambiar de idea, desistir de aquello que está mal. Ese es el arrepentimiento, el cual Jesús enseñó en el Evangelio y aún nos enseña su misma palabra en todo esto. El arrepentimiento no es simplemente una palabra, un decir o una expresión, sino que aparte de eso es tu cambio de mentalidad, tu cambio de perspectiva, tu cambio de vida como tal, ¿verdad? Pero creo que muchas veces la gente confunde eso. Muchas veces cree que decir, lo siento, lamento esto, o perdóname por esto y ya está. Pero resulta que 1 o 2 días, una semana, lo vuelve a hacer. Y recordemos que también el arrepentimiento muchas de las veces dice que es remordimiento. A veces es remordimiento, claro, y no es arrepentimiento. Claro. El arrepentimiento es, como le dijo Jesús a la mujer de la Biblia, que le trajeron y le dijeron que quién la estaba, en quién adulterio. la estaba acusando. Así es, estaba en adulterio. Y ella dijo que nadie, ya no había nadie. Y Jesús le dijo, pues si nadie te juzga, yo tampoco. Ve y ya no peques más. Claro. Entonces, La perdonó, pero le dijo, ¿sabes qué? Ya no sigas con eso. no sigas en pecado. Claro. Yo creo que ese es el verdadero arrepentimiento que quiere el Señor, Claro. que no volvamos a cometer. Claro, entendemos bien, para aquellos que no lo sepan, pero entendemos que muchas veces creo que la gente, cuando quiere acercarse a Dios, tiene miedo, puesto que piensa que automáticamente le va a castigar Dios. Tiene ese miedo. ¿Por qué? Porque dice la palabra misma que es una vergüenza para nosotros. El pecado que hemos cometido es una vergüenza para nosotros. Tanta vergüenza es que tratamos de ocultarlo. Está en secreto. Pero la palabra del Señor nos dice que, ok, vente, trae eso que está sucio, trae eso que está como el carmesí, y dice, yo lo vuelvo como blanca lana, ¿verdad? Él invita a acercarse a la persona, al oyente, a cualquiera que escuche, a arrepentirse. Que no tenga miedo en declararle lo que hizo, que no tenga miedo en declararle todo el mal que hizo. Y Él viene y lo limpia, lo sabes más, lo hace una nueva persona. Pero claro, tu parte va a ser no solo decirlo, sino también decidir ya no vivir en eso. Decidir ya no seguir caminando en lo que caminabas. Decidir ya no tener ese mal hábito o ese mal que tenías, ese pecado que hacías, esa costumbre que tal vez tenías. Claro, no será sencillo o fácil, o de la noche a la mañana vas a cambiar, ¿verdad? Pero es un proceso que va a valer la pena en tu vida y en la vida de quienes te rodean. Volvemos a hablar de testimonio, ¿verdad? Del señor Lee. No creo que haya sido, de hecho no fue muy sencillo cambiar de la noche a la mañana, porque mientras más investigaba decía que más le contradecía y le golpeaba el corazón. O sea que no fue a la primera investigación, fue entre una y otra, hasta que llegó un punto de la investigación que le tocó tan fuerte en su corazón que ahí lo quebró. Entonces, lo mismo con esto. El Señor llama, pero llegará un punto donde dice, aquí, y ahí es cuando tú debes decidir, ¿sabes qué? O vengo a los pies de Cristo y me arrepiento, y claro, obtienes la salvación, o sigo en el camino donde ando, pero también sé las consecuencias de esto, el cual es la muerte eterna. Y no creo que nadie quisiera pasar ahí, ¿verdad? Así es. Ahora, ¿por qué es importante el arrepentimiento? Aunque ya dije una, ¿verdad? Acabo de decir una. ¿Por qué es importante el arrepentimiento? Para mí, yo creo que es importante, porque si no nos arrepentimos, no estamos reconociendo ni nuestros errores, ni nuestras culpas, ni nuestro pecado.
Entonces, si no lo reconocemos, no podemos tener paz. Así es, así es. Cuando no nos arrepentimos, la paz no puede habitar en nosotros. Y creo que la gente hoy en día es lo que más busca. ¿Por qué? Porque todos están estresados, preocupados de qué van a comer mañana, cómo vamos a conseguir dinero para el día de mañana, cómo voy a trabajar para el día de hoy, cómo le voy a dar a mi familia, cómo me voy a mantener yo. Y con ese cúmulo de cosas, pierde la paz. Es más, ya ni sabe qué es la paz, ¿verdad? No hay tranquilidad. No hay tranquilidad. Y si no fueses así, y aún si tuvieras el dinero suficiente, el tener estas cosas no va a dar real paz en tu corazón, porque vas a sentir soledad. Y lo único que vas a lograr es distraerte por un tiempo por otras cosas. Pero cuando llegue el momento de tu realidad de decir, la verdad es que no tengo nada, no siento nada, me falta algo. Y ahí es cuando Dios vuelve a llamar y vuelve a decir, ven a mí, ¿verdad? Es como la persona que tiene mucho dinero, pero no es feliz. Exacto, claro. Y a uno que no tiene, pero si no tiene a Dios, lo mismo, no es feliz. Así es. ¿Qué vas a comentar? Disculpa. El arrepentimiento también es necesario porque después del arrepentimiento viene te restauras, vienes a restaurar, Claro, limpio, alguien nuevo. Hay paz. Alguien nuevo trae paz. Claro. Los pecados son borrados. Los pecados son Vienen tiempos mejores para los tiempos de refrigerio, como dice la palabra, así es. Entonces, el arrepentimiento nos trae lo que es una verdadera paz, una verdadera tranquilidad, un decir que, ¿sabes qué? Puedo confiar en el Señor, puedo confiar en Dios y sé que voy a estar bien. Sé que me va a dar para esto, me va a sustentar para esto, me va a dar esta oportunidad, me va a dar para este trabajo o lo que sea, pero esa confianza nadie más te la puede dar, solo Dios. Entonces, eso es parte de lo que es el arrepentimiento, ¿verdad? Y sobre todo, como mencioné al principio, nos da la salvación. Así es. Y todos necesitamos de su salvación. Amén. Entonces, Jesús mismo comenzó con su mensaje con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así comenzó. Entonces, lo mismo dice el día de hoy: arrepentíos porque el reino de Dios está muy cerca, muy cerca, y mucho más de lo que creemos. Así es. Los tiempos son cortos, así que mientras tengas vida, mientras puedas respirar, mientras puedas pensar, mientras puedas reflexionar, aprovecha el tiempo. Así es. Así que, amigo oyente, quizás hoy tus cargas con cosas que pues realmente nosotros no sabemos, ¿verdad? Hay mucha gente en el mundo que puede cargar con distintas cosas, con ciertos traumas, dolores, molestias, pleitos, divisiones, aún en nuestras familias, enfermedades, grandes necesidades o preocupaciones. Son tantas las variedades que realmente no podríamos decir cuál. Pero aunque sientas ese corazón vacío, aunque sientas ese dolor o sientas que has fallado tantas veces, porque también puede ser, seas un cristiano que estás fallado tantas veces, ¿verdad? Pero el Señor dice aquí, no te quedes ahí. Bueno, No te quedes en el lugar donde estás. No te quedes con esas cargas, no te quedes con esos problemas, no te quedes con ese estrés, no te quedes con ese dolor, no te quedes con esa división, con ese problema. Tráemelos. Búscame, acércate, ven a mí. Y siempre el llamado con ese sentido, acércate. Porque lo que busca es que todos y cada uno de nosotros lleguemos a la salvación, que todos procedan al arrepentimiento y todos crean en Cristo Jesús. Amén. Y solo por Él y solo por medio de Él tenemos la salvación, ¿verdad? Gloria a Dios. Y así es. Recuerda que Jesús en la cruz dijo a los que le estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese perdón también es para ti. Amén. Ese perdón fue para mí, ese perdón fue para cada uno de aquí en el mundo. Ese perdón y ese poder
del arrepentimiento nos da ese perdón, ¿verdad? Nos libera, porque también es una liberación. Cuando decides arrepentirte, no estás perdiendo nada, al contrario, Ya. estás ganando. Estás ganando una nueva vida, estás ganando soluciones, Paz. estás ganando paz, estás ganando gozo, estás ganando Tranquilidad. respuestas, estás ganando sustento, estás ganando victorias. Pero tienes que arrepentirte, tienes que acercarte, tienes que no solo escuchar, no solo entender, sino acercarte y hacer eso. Porque ¿de qué me sirve solo escucharlo si al día de mañana no sabes si vives o no? Tú en este momento puedes estar escuchando, pero tú no sabes si en unos minutos, en unas horas, el día de hoy o el día de mañana vas a estar vivo. No lo sabes. Sí, nadie lo sabe. Hay accidentes, hay enfermedades, hay paros al corazón, hay cuestiones de la cabeza, hay tantas cosas. Y si sigues viviendo es porque Dios te lo permite. Amén. Así que aprovecha. ¿Verdad? La gran oportunidad que dice. La gran oportunidad de vista. Así es, definitivamente. Y hoy queremos, la radio en familia, invitar a cada uno a dar ese paso, ¿verdad? Que dé ese paso. Ahí donde estás, repite con cada uno de nosotros la siguiente oración sencilla. Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero hoy me arrepiento y te pido perdón. Te entrego mi vida y decido seguirte. Lléname de tu paz y hazme una nueva persona. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y si has hecho esta oración, y si realmente has entregado en tu corazón al Señor en este momento, te invito a seguirnos constantemente. Te invito a que busques la palabra del Señor y sigas en esa instrucción, que sigas esforzándote y no sea simplemente por hoy, sino que sea todos los días de tu vida. Gloria a Dios. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Estoy contigo, levántate otra vez. Manos al cielo, entrego mi ser. Tu amor eterno me vuelve a renacer. Guía mis pasos, dame dirección. Tú eres mi roca, mi salvación.